hemos pasado de ser considerados héroes a ser considerados villanos. Ni lo uno ni lo otro. Ni hemos sido héroes, hemos sido personas que nos hemos dejado la vida y el alma en salvar vidas y en ayudar a los demás durante la época del COVID. Sin embargo, ya no se nos considera como antes, parece que todo se ha olvidado. Ya es muy fácil insultar, agredir, coaccionar, cuando no se consigue lo que uno quiere. La historia de María, doctora, es la de los 40 profesionales sanitarios que son agredidos cada día en España, 40 al día, agredidos por pacientes o por sus acompañantes en agresiones físicas y verbales con todo tipo de insultos. Este es el nivel de violencia que tenemos actualmente de récord, que en la última década, por cierto, se ha duplicado. La pregunta es ¿por qué y qué es lo que hay detrás de esta realidad? Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 30 de septiembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Preparando este episodio me he acordado de algo que me pasó este verano andando por los pasillos de un hospital. Había ido a visitar a un familiar. Me llamó la atención una serie de carteles pegados en las paredes que, pues eso, ¿no? Me llamaron bastante la atención. Los carteles recordaban algo bastante evidente, ¿no? Y es que agredir al personal sanitario, pues es un delito. Lo ponía en rojo, ¿no? Eso exactamente. Recuerdo que entonces pensé, ¿cómo debe de ser la situación para que esté el hospital empapelado, ¿no? con estos carteles? Pues bien, ahora, hablando con mi compañero Jorge, hola Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues ahora es cuando he entendido bien el porqué de esto, ¿no? Jorge es redactor de papel y ha investigado este asunto. Jorge, ¿es una realidad en España lo de las agresiones a los médicos? Sin duda, una realidad además terrible. Seguramente lo ha sido desde hace muchísimo tiempo. El problema es que antes no se tenían datos. Los datos del Ministerio se tienen desde el año 2017 y luego ha habido, digamos, observatorios del Colegio de Médicos que ya desde el 2010 ha sacado información, pero claro que es una realidad y el problema es que va a peor. A María, Jorge, que es una de las personas con las que tú has hablado para este reportaje, la escuchamos al principio, a ella una mujer le llegó a arrancar parte del cuero cabelludo de un tirón, ¿no? Una mujer que no quiso esperar a ser llamada en una sala de espera y decidió pues agredirla de esta manera. Y lo cierto es que da igual el motivo, ¿no? Porque nunca una agresión pues es justificable. Cuando uno se acerca a este asunto, Jorge, y tú pues lo has hecho, se da cuenta de que sigue habiendo mucho silencio también. Mira, basta hablar con colegios, sindicatos, incluso con la propia policía y todo el mundo te reconoce que estamos simplemente viendo la punta del iceberg. El año pasado hubo 15.000 notificaciones de agresiones. La mayoría eran verbales, pero 2.300 fueron de violencia física y hay gente que estima que a lo mejor eso puede ser simplemente el 20% de todo lo que sucede en España. Pedimos respeto a los profesionales que nos dedicamos a la salud de los ciudadanos, porque es fundamental para que podamos realizar nuestra labor de una manera adecuada. María lo ha vivido en primera persona, Jorge, pero el suyo desgraciadamente es un caso más. En la mayor parte se trata de insultos, de coacciones y de amenazas. No obstante, 8 de cada 10 son eso, insultos, coacciones y amenazas. El resto son directamente agresiones físicas. En las últimas semanas tú, en fin, que has conocido muchas situaciones, aprovecho para preguntártelo directamente. ¿Qué es lo que más te ha sobrecogido? A mí una de las cosas que más me ha impresionado es la violencia física. Clarísimamente es algo terrible y muy espectacular que todos nos podemos imaginar. Pero a mí me impresiona mucho es el tema de la violencia verbal, porque normalmente esa es la que no se suele denunciar.
y cualquiera en nuestro trabajo pues podemos vivir una situación de estrés, pero uno no está acostumbrado a que en un trabajo un cliente o alguien que te fuera, al que tú fueras a ayudar o con el que fueras a colaborar, te llamara hijo de puta o te amenazara diciéndote que te esperaba fuera para darte una paliza. Pues esto es lo que les pasa a muchísimos sanitarios, ¿no? Médicos, enfermeras y auxiliares, conductores de ambulancia. Es algo que sucede habitualmente y es realmente triste. Y me ha pegado un empujón, golpeándome con la mano en la cara, me he pegado contra la pared y ha salido corriendo. Yo me he quedado como un poco atontado porque no sabía qué coño había pasado, o sea, no me ha dado tiempo ni a reaccionar. En los últimos años, especialmente desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy, pues hemos escuchado cientos de denuncias como esta. En fin, si eres médico, si eres sanitario, si eres de ese ámbito, pues sabes mucho mejor, ¿no?, de lo que estamos aquí hablando. Pero ¿por qué? ¿No? Es lo que me pregunto yo, Jorge, en este caso. ¿Qué hay detrás de esta situación? Lo decía al principio, ¿cómo es posible que haya 40 agresiones al día? No sé si es que somos un poco más maleducados que antes, un poco o mucho, ¿no? No sé si es que hay una cierta pérdida de autoridad de los médicos, si pensamos que los médicos son incluso nuestros siervos, si nos pensamos que sabemos más que ellos y sabemos cómo tienen que actuar. Por una parte, hay una cierta crisis de la autoridad que se ve con el personal sanitario, pero que también con policías, con maestros, de que la gente pues, se ha vuelto muchísimo más maleducada y hay muchas más faltas de respeto. Pero yo creo que en el tema de la sanidad hay tres factores que sí que podrían influir. Uno es obviamente que la situación de la sanidad pública no está bien. Vive, digamos, su peor momento reputacional creo que en los últimos 11 años. Hay unas listas de espera descomunales, faltan profesionales y eso pues obviamente afecta a los usuarios de la sanidad y genera mayor tensión. Por otro lado, yo es lo que llamaría el doctor Google, en el sentido de que antes tú cuando ibas a ver a un médico, pues le escuchabas y pensabas que estabas ante un sabio que te iba a informar y te iba a tratar de curar. Pero ahora todo el mundo, la gente lo busca en internet y vaya con un diagnóstico prefijado, incluso con un tratamiento. Entonces, cuando el profesional, que es una persona que ha estudiado durante muchísimos años y sabe muchísimo más que nosotros, nos dice otra cosa, pues hay mucha gente que se lo toma mal, no lo comprende. Y por último, creo que otra cosa muy importante es los problemas de la salud mental, que se lleva viviendo desde hace muchísimo tiempo, pero con la pandemia se han acrecentado. Y la sanidad pública es su eslabón más débil porque no se tratan debidamente. Entonces, parte de gente que tiene problemas pues acaba protagonizando este tipo de incidentes. Si juntáramos estas tres cosas, yo creo que hay una pequeña parte de la explicación de lo que sucede. Vuelvo otra vez sobre esa escena que viví este verano, sobre esos carteles. Había una serie de caras, ¿no? Caras de gente pues, que había sido condenada pues, por haber agredido en distintas formas a médicos, a personal de enfermería, administrativos incluso de centros de salud, me acuerdo, celadores. Roberto, 4 meses de cárcel por agredir físicamente a su doctora. María, 1 día de cárcel por insultar al enfermero que la estaba curando. Claro, hablamos de delitos porque tras la reforma del Código Penal de 2015, agredir o intimidar, hacerlo de forma grave a un profesional sanitario, pues se considera delito de atentado. La mayor parte de los problemas, en este caso, Jorge, se da en los centros sanitarios que están situados en zonas más conflictivas, centros de salud, hospitales, en barrios pues, que son más conflictivos. Es evidente, ¿no? En cuanto a las víctimas, son mujeres la mayor parte. Son mujeres entre 35 y 55 años. Y las principales víctimas están, digamos, en la primera línea de batalla del sistema, que son los centros de salud. No solo son la primera línea sanitaria, sino los lugares donde más se exponen a la violencia, pues porque tienen muchos menos medios de seguridad que puede tener a lo mejor un gran hospital. Jorge, hay cerca de 1 millón de personas en España que están dentro de lo que podemos llamar personal sanitario. Por todo lo que tú has conocido para este reportaje y con todo lo que acabas de contar, no sé, ¿hay solución? Hombre, la solución necesaria a largo plazo sin duda es el tema de la educación.
Vamos, la gente tiene que ser muchísimo más respetuosa con los profesionales, sean del ámbito que sean, y obviamente, aunque pueda haber discrepancia, tensiones, cuando uno está esperando, las cosas no funcionan bien, pues nunca perder los nervios, porque eso es intolerable. Pero una solución a corto plazo, y eso lo dicen los policías y todas las entidades y expertos con los que he hablado, es la denuncia. La denuncia es muy complicada porque la gente tiene mucho miedo, especialmente la gente que trabaja en centros de salud o en localidades pequeñas, porque el agresor y la víctima, digamos, conviven en un ambiente, digamos, muy, muy cercano. Pero se ha demostrado una cosa, los agresores tienden siempre a reincidir. Son gente que busca, bien sea una baja, un determinado medicamento, presionan, extorsionan para conseguir sus objetivos. Pero los últimos datos de la policía demuestran que todos aquellos que fueron detenidos, que fueron denunciados, no han vuelto a reincidir. Es, digamos, la forma para pararles los pies. Bueno, pues aquí puede estar, ¿no?, una de las soluciones, porque recordemos que el 80% de las agresiones, 8 de cada 10, no se llegan a denunciar en ningún caso. Jorge, gracias por descubrirnos esta realidad y lo que hay detrás de esto. Un placer estar con vosotros. Antes de terminar, simplemente te cuento una cosa más muy breve. Puedes escuchar El Mundo al Día en elmundo.es, en nuestra web, y puedes hacerlo también a través de las principales plataformas de audio, donde, y esto es importante, tienes la opción de suscribirte. Jorge Benítez ha hecho posible hoy este capítulo de El Mundo al Día. Mañana martes, otro más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.